¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra tertulia de sabios, espacio que ya saben en la 8 Bierzo ponemos en marcha para aprender de nuestros mayores, porque ellos si son algo son expertos en la vida y su experiencia, la madre de las ciencias, siempre son útiles para jóvenes, para personas que puedan verse reflejadas en ellos y para recoger también a través de esta casa y por todos los municipios del Bierzo, bueno, pues el saber, el conocimiento de nuestros queridos mayores que son los que han sacado adelante nuestra tierra y los que nos permiten estar en este momento como estamos, aunque a pesar de la crisis estamos seguros que el Bierzo saldrá adelante. Hoy nos acompañan aquí en Cacabelos, en el Museo Arqueológico maravilloso, que hay que agradecer al Ayuntamiento, 3 personas de generaciones, algunas muy similares y otras mucho más tardías, que vienen a hacernos un reflejo, una radiografía de ese Cacabelos de los últimos 60, 70 años. Están con nosotros, por un lado, el señor Filiberto Arias Alba, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por estar en el programa, Filiberto. ¿Qué quiere que diga? Ahora le preguntamos. También estamos con María Vizcaíno Laguna, gracias también por estar con nosotros. De nada. Y con Carlos Llamazares González, gracias también por estar con nosotros. Muchas gracias. Empezamos quizá por la persona más mayor, por María, la deferencia hacia la señorita, nacida en 1932. No sé si en la infancia le queda algún recuerdo de aquellos tiempos de la guerra, aquí en Cacabelos. Uy, no. O algo que le contaran sus abuelos. No, porque marché a los 4 años para Parada Seca. En Parada Seca sí, pero aquí no. Tiene recuerdos, ¿no? A los 4 años no puedo acordarme ni... ¿Pero qué le contaban sus abuelos, los familiares mayores? Que eran tiempos duros, de escasez. De eso de escasez, válgame Dios. Las cocinas eran de suelo, se ponía una... ¿Cómo se llama? Una cadena con un gancho y se cocía allí en el suelo la comida, menos el pote que se hacía el caldo al lado. ¿Cuántos hermanos tenía usted? Pues tenía 2 normales y 2 medios hermanos. Medios hermanos, ¿no? También tiempos duros, pero la familia unida siempre, ¿no? Sí, normal. Y el señor Filiberto Arias, que nació 2 años después, ¿usted tiene algún recuerdo de la infancia, de aquellos tiempos duros de la guerra o de la posguerra? ¿Tiene algo en la memoria? De la guerra no. ¿Y No de la supe posguerra? nada. ¿Qué recuerda de niño? De la posguerra, pues yo, cuando fue que ya era un poco mayor, de 6 a 7 años, pues ya empezó la gente a evolucionar un poco y la cosa fue a mejor cuando fue que empezó la térmica en Ponferrada, la térmica de Compostilla. Entonces venían camiones de Corullón y todos aquellos pueblos. Venían camiones sin venir sentados, todos juntos, traían una cantidad de gentes. Y venía el Ford del 34 y el Chevrolet de aquellos de la guerra, que son los que surtían con personal, mucho personal, aquí a la térmica a trabajar. Entonces ya querían llevar de pinches a los que teníamos 7, 8 años, no valíamos entonces. Y yo vi aquello, cuando fueron a la térmica, ya se empezó a levantar España para arriba. El hambre ya se fue. Sí, al Bierzo, porque se fue España... pero hambre que hubo bastante y miseria, ¿eh? Su pueblo natural es Pieros. Sí. ¿Cómo era Pieros de niño? Desde niño Pieros era muy grande, éramos hasta 180 vecinos. Cuando íbamos a la escuela, que era un maestro de Teixeira muy bueno, don Virginio, había veces que éramos 43 chavales en los bancos pequeños, unos bancos algo largos, pero delante estaban los mayores, que eran otros 30 o 40 mozos ya, mocetes. Pero recuerdo yo que éramos 43 chavales algunas veces, y cuando llovía más, porque en cada casa del pueblo había un rebaño de ovejas, de aquello era de lo que se vivía, ¿eh? Recuerdo cuando había los moros en Villafranca, que tenían una culera, les teníamos un miedo, aquel pantalón que les caía, que les llamábamos la culera, venían y nos requisaban una oveja de cada casa o del rebaño. Ellos llevaban, con el miedo que te caía, vienen los moros, los chavales, comer, es que tenían que carretera, comer. corríamos, y recuerdo que de aquella el pueblo casi vivía de las ovejas. Se vendían los carneros en Villafranca, día de San Antonio y Santiago, que marchaban todos para Zaragoza. Los carneros aquellos, grandes, con cuernos ya.
bien pagados. Los compradores eran de aquí de Arganza, uno que se llamaba Hermógenes, y de aquello vivió el pueblo, fue viviendo de aquello, porque la miseria tan grande, no tenían nada de tierra, todo lo más que tenían era un cuartal de terreno de unos 400 metros, para huerta. De viña, recuerdo yo cuando en casa de mi madre se hacía un cubeto que le llamábamos de 12 cántaros, nada más. Todo estaba en manos de los terratenientes. Aquello, al ir creciendo un poco la vida, se fue comprando la tierra a esa gente. Se fue comprando, y porque ellos ya no podían sujetar los obreros o por lo que fuera, fueron vendiendo las fincas grandes, que eran casi todas de Cacabelos y Villafranca del Bierzo. Y entonces el pueblo pues fue ya creciendo un poco y quitando un poco el hambre, que fue jodido aquello, fue jodido. Y fue evolucionando todo. La juventud empezamos a trabajar, agua, nada. Teníamos que ir a 1,5 kilómetros, que le llamábamos el de Moro, cerca del pueblo de Valtulla de Arriba, y con un vasín apañarla de una fuente, pero había una cola, algunos a las 3 de la mañana, ya iban. Y había 2 fuentes en Pieros que igual, de noche, el que podía llevarse se la llevaba. Por el pan, nos daban una ración de pan aquí en el horno, en Cacabelos, el de Emilia, el de Chas, una ugaciña pequeña hasta de maíz. Tanta hambre, bajábamos los chavales, hasta 14 a 15 chavales, por la carretera abajo, por el pan aquí. Lo llevábamos todo debajo del brazo y nos decían en casa la madre, no me pellizquéis la ugaza. Tan grande era el hambre que por la calle, ¿quién se aguantaba? Pues todos pellizcando. Cuando llegamos a casa, ya no llegábamos la ugaza empezada y comiendo de ella. Seguro que María también recuerda aventuras parecidas, ¿no? Eso en Barcelona yo. En unas barritas así, de pan negro, y no tenía nada más que levadura, porque dentro estaba sin cocer, en aquello, un asco. Pero de todos modos yo iba por el pan, y cuando llegaba a casa ya no llevaba más que un cachito. Malo o bueno, yo me lo comía porque había hambre, no había... Son tiempos que Carlos de Mazares no conoció en Era en el Cacabelos. 49, era cuando más hambre había. Claro. Digo que don Carlos no conoció esos tiempos, nació mucho más tarde, pero se enamoró de Cacabelos, porque lleva 41 años en Cacabelos. Sí. ¿Cuál es la historia que le hizo llegar a Cacabelos, a un leonés como usted? Yo nací en León, mi familia proviene de toda la zona de Boñar, y Pegas del condado de mi madre, pero todo el resto de familia de la zona de montaña de Boñar, Cistierna y la zona esa. Estudié veterinaria en León y el primer puesto de trabajo, al revés, fue en Valencia Don Juan. Y de Valencia Don Juan, bueno, estaba interino y me desplazaron a Bembibre. Ya en Bembibre empecé a reconocer el Bierzo, empecé a sentirme un poco como en mi casa, como buen leonés y buen berciano es lo mismo, y me sentí muy bien. Y después inmediatamente ya fue Cacabelos. Y llevo no 41, casi 42 años aquí de veterinario. ¿Qué tiene Cacabelos que le enamoró? Pues no lo sé muy bien. La verdad es que quizá la gente, ¿no? A mí me ha gustado mucho la gente, tanto la gente de Cacabelos como la gente de Quilós, cuidado. No me olvido de ellos, porque son muy buena gente también, a pesar de cierta fama que los cacabelenses tienen contra los de Quilós. No sé por qué tienen mala fama, ¿sí? ¿Verdad que sí? Pero que a mí me pareció buena gente. Me aceptaron como si fuera parte de la familia y he trabajado con ellos desde entonces. El trabajo ha cambiado sustancialmente, no es el trabajo que empecé. Yo empecé como clínico, pues con los cerdos, con las vacas, con las ovejas, con los caballos, con las cesáreas, y he ido cambiando. Al final he terminado como inspector de sanidad de toda la zona, y soy el que miraba, los restaurantes, los bares, las cocinas y las industrias. He visto cómo ha crecido tanto en Camponaraya, que es parte de mi cometido, o en Carrocedelo, cómo han ido creciendo las industrias en esta zona del Bierzo, industrias alimentarias, como puede ser IPSA o Farmadús, o bueno, todas las que han ido todas ellas, y han ido creciendo y desarrollando una industria alimentaria muy importante para el Bierzo. Bueno, me he encontrado con estas industrias y una colaboración por parte de ellas fantástica, y los niveles han sido muy interesantes.
Seguimos con Carlos y con Filiberto. María es hija de la generación de los emigrantes, ¿no? Porque de chiquitina se fue y después también estuvo fuera del Bierzo, ¿no? Es ¿Dónde que, estuvo mire, usted? mi madre murió en junio. En julio estalló la guerra, mi padre marchó a la guerra, nos quedamos ahí solos. Hasta que se enteró el abuelo que mi madre era de allí, de Parada Seca, y vino por nosotros. Así que a los 4 añitos, para allá. Estuve allí hasta los 12. ¿Y después? A los 12 marché a Barcelona. Estuve hasta los 19. Me vine para Ponferrada porque yo quería venir a ver la familia. A mí me gusta mucho Barcelona, pero había tanta gente y yo estaba acostumbrada al pueblo, que nos conocíamos todos. Y venga a pasar gente y yo no conocía a nadie. Era difícil encontrarse con alguien conocido, menos que fueras a verlo personalmente. Entonces, no sé, me sentía triste yo allí, porque tenía un hermano allí también y se decía, mira, si no se ríe, hace ella así. Y yo reía siempre a carcajadas, pero allí no me salía, no. Me sentía triste y vine y encontré trabajo ahí con don Antonio, que en el hospital, no, el sanatorio de la Encina se llamaba, que estaba por abajo del Hotel Madrid. ¿Sabe dónde era? Sí, sí, ahora ya no existe. Sí, recuerdo. Ahora ya no existe, pues estuve ahí. Luego, una tía que tenía en Buenos Aires, que me escribía con ella, me llamó y dijo, tu padre que está en Asturias y quiere conocerte. Digo, no te digo, si yo estoy rezando por él todas las noches creyéndolo muerto y está vivo ahí tan cerca. Pues sí que fui, sí, pero lo que saqué fue que me enseñaron el corte en confección y no seguí con ellos, no. Me vine para aquí otra vez, para Ponferrada, hablé con don Antonio y le dije, pues me pasa esto. Dijo, no hay problema, ahí tienes sitio, y volví hasta que me casé. Y mientras emigraba Filiberto María y tenía que visitar sitios como Barcelona, usted era agricultor y siempre ligado al mundo de la viña, desde chaval, ¿no? La viña de Cacabelos, nombre propio. Vino como el de Cacabelos, pocos. Pocos, claro. Y hice algún vino unos años yo en casa y hice bodega. Y claro que después yo fui creciendo, plantando y plantando más viña, y tuve que hacerme, los mercados eran malos, y me hice socio de la cooperativa, de cual allí están ahora, las uvas las lleva el hijo, que lleva en las viñas ahora. ¿Qué es el vino para Cacabelos? Usted que ha sido siempre un trabajador de la viña, ¿qué significa el vino en Cacabelos? ¿Qué valor tiene? El vino es como el oro de Cacabelos, ¿no? El vino en Cacabelos era el don de aquí del Bierzo y de Cacabelos. Cacabelos lleva la voz grande del vino de aquí de Cacabelos. Incluso en la dominación de origen, quien la hizo fue la cooperativa de Cacabelos. Yo estuve en la Junta 9 años de vicepresidente ahí, que nos costó mucho dinero, muchos viajes a León y venga viajes, y la cooperativa cuando no tenía dinero tuvo que aportar para traer la dominación de origen para aquí, y quien la trajo fue la cooperativa con otras cooperativas, pero la mayoría quien llevó la voz del mando fue esta de Cacabelos. Por eso Cacabelos siempre sonó, y era verdad. ¿Y dónde está la sede de los vinos del Bierzo? De los vinos del Bierzo, pues todo siempre fue de Cacabelos, porque aquí había 7 o 8 bodegas. Esta, donde estamos, era la bodega de Rosimara, que estaba en Coruña. Aquí se trajo mucho vino también. Y estaba la de Rano, estaba la de Segundo Vázquez, la de Garnelo, y fue cuando se hizo la cooperativa y las bodegas fueron bajando, pero ahora van subiendo. Algo contaba María del vino de su tierra, ¿qué contaba usted? ¿Qué contaba usted del vino de su tierra, de Cacabelos? Yo no sé, del vino cuento poco, sí fui a muchos años a vendimiar, sí. Pero el vino siempre le rodeó, aunque no trabajara claro, en ello, ¿no? Seguro, es que antes en Quilós, porque yo llevo 52 años en Quilós ya, ahí hacía todo el mundo vino para sus gastos. Nosotros también lo hacíamos, un cubetín así para el año, igual que juntaban las patatas, pues igual, el vino era algo que había que tener en casa. Y Carlos, que lleva 42 años en Cacabelos, se habla de vino, se habla de Cacabelos, ¿no? Sí, exactamente, y creo que he probado todos los vinos caseros de la zona, casa por casa, en la época de matanzas, que llegabas a las casas, siempre era una especie de fiesta familiar en la cual te involucrabas y probabas el vino. Era antes la costumbre esa. Ello, y evidentemente he probado todos los vinos, desde el peor a los mejores,
y es parte de la vida aquí. O sea, el vino y Cacabelos va unido, no se puede separar ninguna de las dos zonas, no se puede. Pero después llegó la democracia, llegó los años 80, la industria, la mina, parece que se dejaba un poco la huerta para ir a trabajar a otras cosas, o la gente seguía teniéndole cariño a la huerta y a la viña. Usted, por ejemplo, que ha estado toda la vida, ¿vio mucha gente que lo dejó por ir a trabajar a otras cosas? Pues exactamente, mucha gente iba a las dos cosas, porque no le llegaba la viña. Cosecheros pequeños, pues iban a trabajar para otros ahí, hasta empresas se tiraban un mes. Cuando se terminaba la vendimia, iban a la pues mina y desde que venían aún trabajaban aquí el fin de semana, claro. Incluso en la poda y eso, pues muchos que lo de ellos lo hacían pronto, pues iban a podar otras viñas ganándose un sueldo. Eso era lo que había. Aún lo hacen hoy. Yo personalmente siempre trabajé para mí. Me gustaba, antes cuando era joven no, que trabajé bastante, había comprado un tractor y salía para afuera y trabajaba en casa y dentro. Pero cuando tenía ya algo de propiedad, pues me dediqué a trabajar para mí solo. Lo cual estoy muy satisfecho de eso. Y mientras él estaba en el vino, aquí María trabajaba en el sector sanitario de alguna manera, ¿no? De auxiliar. Bueno, sí, eso sería antes, pero ahora desde que vine para aquí la aguja y el dedal. La aguja y el dedal. Claro, ¿Y eso del corte y la confección fue un gusto artístico desde pequeña? Tenía yo, pues sí, me gustó siempre. Un gusto artístico desde niña. Sí, me gustó siempre. Pero tenía muchos clientes, no de kilo solo, Ponferrada, de todo el Bierzo. ¿Qué diseñabas? ¿Trajes, vestidos? ¿Qué hacías? Vestidos, abrigos, trajes de novia, todo. ¿Pero cuál es la especialidad de María? Bueno, coser y nada más, lo que me salga. Ahora ya no, ahora para casa. Pero habrá muchas mujeres y muchos hombres que incluso se casaron de la mano de María. Tengo un par de clientas que no puedo dejarlas, porque tienen aquí la talla, por ejemplo, 38, y aquí tienen la 40 y tantos, entonces no encuentran ropa. Y tengo que hacérsela porque dije, mientras pueda, pero si no, no, porque ya cosí mucho. Ahora me dedico al ganchillo, para conservar la mente, porque voy a hacer 90 ya. 90 años casi. Claro, me falta mes y pico. Qué poquito le falta, ¿no? Qué poquito. ¿Verdad? Pues sí. Yo creo que el ganchillo me hace muy bien a mí, porque estoy contando continuamente las cadenetas. Y no pienso en otra cosa. Claro. Y en el sector de la veterinaria, claro, es que usted ha recorrido todo de lo que puede presumir Cacabelos, desde el sector agroalimentario productivo... Estaba siempre en Quilós, hasta los restaurantes, ¿no? Ve toda la cadena productiva. ¿Cómo ha cambiado en estas décadas? Antes era más coloquial, ¿no?, la preparación, y ahora está más exquisito. ¿Cómo es? No, ha cambiado, pero sustancialmente, de ser sitios, pequeñas tascas que no funcionaban, tipo, pues, no sé, las bodegas estas que hablaba antes, que eran bodegas de particulares que abrían, en la época de esa, abrían la puerta para dar vino a la gente, ¿no? Invitaban a todo el mundo, sí. Cobraban muy poco y daban el vino casero, también lo cobraban de alguna forma. Eso, cuando llegué, funcionaba, había varias bodegas, varios bajos de casas, en las cuales tenían los cubetos y estaban dándose vino. Eso, poco a poco, se ha ido perdiendo y ha ido quedando, pues, no sé, queda la bodega del Niño, que es la famosa bodega del Niño de Cacabelos, que hay que reconocerle que tiene un valor innombrable por mantener eso ahí, y no queda mucho más. La verdad es que el resto ha ido mejorando. A nivel de restauración ha sido fantástico, la evolución tanto sanitaria como de elementos de todo tipo, ¿no? Y Cacabelos en este momento se puede considerar una zona agroalimentaria, quiero decir que el turismo que viene aquí es más para comer y beber que para ver nada, ¿no? Para ver nos queda Villafranca, y para comer y beber Cacabelos. El estómago, ¿no?, lo que nos da al espíritu. Filiberto, ¿qué siente uno cuando ve, desde muy pequeño que estaba en el mundo de la viña, que los vinos del Bierzo y los de Cacabelos son ahora de los mejores del mundo? ¿Qué siente uno, ese niño, cuando ve que ya son de los mejores del mundo? Mira que el mundo es grande, ¿no? Bueno, mucho orgullo y mucha tranquilidad. Que los vinos cada vez, claro, se hacen mejor porque los agricultores también, la viña se trabaja de otra manera, no mucha producción.
Los puestos, pues se ha quitado mucho blanco, ya van los tintos mejor hechos, y los anólogos pues saben también hacerlo. Entonces la uva viene bien preparada, porque hoy en la agricultura de la viña ya se hacen cosas maravillosas. Se trabajan muy bien y hay una vida que se da por ellas. Se hace la poda en verde, que antes no se hacía nada de eso. Se trabaja en maravilloso. Por eso los vinos vienen cada vez, es que lo piden los bodegueros, que cada vez venga mejor la uva, a la cooperativa y a las bodegas, claro. Y por eso los vinos van mejorando, que aquí en el Bierzo hay unos vinos buenísimos, buenísimos. Y de Cacabelos, entre los mejores de todo el Bierzo. Exactamente, porque la cooperativa de Cacabelos es una cooperativa que tiene bastantes socios aún, pero claro, se perdieron muchos. Pero tienen las cepas más antiguas que quizá haya en el Bierzo. Las viñas más viejas son de los socios que hay en la cooperativa aquella. Bueno, Cacabelos, tierra de tradiciones y tierra de historia, como podemos ver aquí. Que nos dicen que nos quedan pocos minutos. Empezamos por la señorita. ¿Qué le dice una mujer de 90 años después de una vida sufrida, de esfuerzo, de trabajo en el mundo rural, en la ciudad, que conoce muy bien la diferencia de las grandes ciudades a los pueblos pequeños, a la juventud de ahora, para que tenga el ímpetu y continúe el legado de los mayores? ¿Qué le diría usted a los jóvenes? Pues ¿Cuáles son las que recetas? trabajen un poquito más. ¿Cómo se cose el futuro de la juventud? Les diría que trabajen un poco más y que dejen un poco los bares de lado, porque se las trae, se las trae. Algunos, si van a trabajar, bien, pero si les pagan poco, no. ¿Ahora Porque se paga peor que por aquel entonces? Si les pagan poco, pues no quieren. Si les pagan mucho no pueden, porque el que tiene un trabajo a lo mejor eventual no puede pagar mucho. Entonces, ¿Pero qué receta les damos? ¿Esfuerzo, constancia, qué decimos? normal que sí, que sigan para adelante, Tienen algo muy bueno la juventud de ahora. Son más francos que los mayores, mucho más sinceros, sí. ¿Qué dice don Carlos? Que vino de una capital como León, a un pueblo que era más chiquitito, que ha crecido, que es una referencia gastronómica, turística, a los jóvenes de Cacabelos y a los jóvenes del medio rural del Bierzo. Que mantengan lo que tienen, que es muy importante, mantenerlo, no tirarlo. Y mantenerlo significa mirar por ello y mirar todo lo que tienen alrededor, porque muchas veces no saben lo que tienen alrededor. Es muy importante que lo mantuvieran. Que tengan memoria de lo propio, no que estén en las redes sociales viendo el resto del mundo. Exactamente, ¿no? Que se dejen tanto de otros medios, que puede haber lo que quieras, pero tienes todo aquí. El que no tiene pasado no alcanza un futuro, ¿no? Todo. Exactamente. Y acabamos con el hombre de las viñas, que si hay un nombre en Cacabelos es el mundo de la viña. La juventud y el campo. ¿Qué le decimos a la juventud para que entienda que el campo es un sitio con la misma dignidad que vivir en Nueva York, en Madrid? ¿Qué le decimos a la juventud? Lo mejor, que no tengan miedo venir al campo, que el campo hoy, el que sepa trabajar, aún da dinero. Yo no me arrepiento de estar en el campo, estoy contentísimo. Y a ellos, pues decirles que si vienen al campo, pues con toda satisfacción, que pueden venir y trabajando se consigue todo. Que el campo también, si se quiere, aún da algo. No mucho, pero algo da. Sí que están viniendo. Hay que podar los vicios para ser más trabajador en el campo. Eso es. Y podar en verde, ¿no? Como los chavales, ¿no? Exactamente, y que aprendan a podar, que eso luego se aprende. Los trabajos del campo, que hoy cada vez hay más maquinaria, pues que pueden venir tranquilamente, que lo pasarán. Pues muchas gracias, Filiberto Arias Alba, también a la señora María Vizcaíno Laguna y a don Carlos Llamazares González por charlar con la memoria del Bierzo aquí en Cacabelos. Invitados están ustedes para otra ocasión también. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y a ustedes decirles que volvemos en otro escenario, en otro municipio del Bierzo, para recoger esos testimonios de la pequeña historia, la pequeña gran historia de bercianos y bercianas, aquí en Tertulia de Salvos.